En esta sesión les hablaré de lo que es el método capa simple. Primeramente abordaremos este método capa simple vía manual. Después lo abordaremos utilizando el setup y el uso del Minitab. Y después vamos a interpretar los resultados. Para esto del método capa simple, aquí les estoy presentando esta tabla en donde ustedes podrán observar que se trata de un caso simple, puesto que involucra solamente 12 piezas en lugar de las 50 piezas que normalmente se utiliza para este tipo de estudios. Asimismo, vean que se van a participar aquí solamente 2 personas en lugar de hasta 5 personas, y además no tenemos repeticiones aquí, en donde en los casos completos se utilizan hasta 5 repeticiones. En este sentido, pues solamente tenemos aquí un total de 24 datos, los cuales los vamos a analizar. Para ello vamos a utilizar esta fórmula del método capa. Obsérvese que en esta fórmula del método capa tenemos la probabilidad de la coincidencia o de los observados menos la probabilidad de la casualidad. En este sentido, vean que de este total, aquí nosotros tenemos 8 veces los inspectores coinciden de que las piezas están buenas, 3 veces coinciden de que las piezas no están buenas, aquí la pueden ver en color azul, y por lo tanto tenemos una coincidencia total aquí de 11 veces. De 12 hay coincidencias entre un inspector y el otro inspector. Obsérvese específicamente que solamente en el cuarto caso no coinciden los criterios del inspector A versus el inspector B. Para complementar la explicación de este apartado, vamos a pasar a interpretar esta tabla de manera analítica, es decir, utilizando la tabla de datos cruzados, en donde en la diagonal principal se le conoce como la probabilidad de la coincidencia. A esta diagonal principal se le conoce así debido a lo siguiente. Vean que en este apartado el inspector A dijo que la pieza estaba buena y el inspector B también dijo que la pieza estaba buena. Por otro lado, en este apartado, vean que el inspector A dijo que la pieza estaba mala y el inspector B también dijo que la pieza estaba mala. Por ello, a esto se le conoce como la diagonal de la probabilidad de la coincidencia. Este punto 667, recuerden que se debe a cuando ambos dicen que las piezas están buenas del total de veces, es decir, 8 entre 12, que son las 8 veces que coinciden, good, de un total de 12 les va a dar punto 667. Por otro lado, ambos inspectores dicen que las piezas están malas. 3 veces de 12, si ustedes dividen 3 entre 12, les va a dar punto 250. Así que el total de esto, la suma de estas dos probabilidades, les da punto 917. En otras palabras, 11 entre 12 nos da punto 917. Por otro lado, observen que la probabilidad de la chanza o del azar o de la casualidad se calcula igual con este tipo de tablas cruzadas, pero ahora vamos a utilizar estos valores en donde el inspector A, por ejemplo, A dice que la pieza está mala independientemente de lo que diga el inspector B, con una probabilidad de 0.75. Por otro lado, vean que el inspector B dice que la pieza está buena independientemente de lo que dice el inspector A, con una probabilidad de 0.667. Por otro lado, vean que el inspector A nos dice que la pieza está mala independientemente de lo que dice el inspector B. Y por último, el inspector B nos dice que la pieza está mala independiente de lo que diga el inspector A, con una probabilidad de 0.333. Así que si nosotros utilizamos la multiplicación de estos dos valores de probabilidades y sumamos con la multiplicación de estas dos probabilidades, así encontraremos la probabilidad de la chanza o del azar o de la casualidad.
De tal manera que con estos valores encontrados, si nosotros lo llevamos a esta fórmula de capa y lo sustituimos, habremos de encontrar al final ese valor de capa que es 0.80. Ahora sí, ya estamos listos pues para pasar a ver cómo resolvemos este problema en Minitab. Pero antes de ir a Minitab, vamos a irnos a lo que es Excel. Aquí tengo yo la información que hemos jalado de ese problema simple de capa. Y vean que aquí yo tengo esta primer columna que se llama piezas en Excel. Pongo del 1 al 12. Aquí están los valores del 1 hasta el 12. Para el inspector A, aquí tengo yo los datos del inspector A y los resultados, los primeros 12 resultados de este inspector A, igualitos que están aquí. Por otro lado, tengo otra vez las 12 piezas, que son estas mismas 12 piezas, pero ahora para los valores que ha capturado el inspector B, que son estos valores y que yo he colocado en este apartado. Con esta información y nos las vamos a llevar nosotros a lo que es el Minitab para resolverlo. Lo pegamos por aquí y ahora sí lo que procede es que nos vamos a ir al apartado de estadísticas, nos vamos al apartado de Quality Tools, luego nos vamos a ir al apartado de Attribute Agreement Analysis. Le damos clic. Luego desde aquí vamos a seleccionar esto de Attribute Columns. En esto de Attribute Columns, cuando yo le doy clic, nos aparece la información y esto de Attribute Columns se refiere a la información o a la lectura que nosotros hicimos del estudio. Le damos doble clic. Luego las samples se refiere a las piezas, que en este caso voy a seleccionar este apartado de piezas, y los appreciers se refiere en este caso a los inspectores. Obsérvense pues que no tengo información relacionada con lo que es el estándar. Le damos OK y Minitab ya nos ha resuelto este problemita, el cual esta información nos la vamos a llevar nosotros a lo que es PowerPoint para su interpretación en comparación con los resultados que nosotros obtuvimos manualmente. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint, listos para interpretar los resultados que ya obtuvimos. Aquí, como ustedes podrán observar, tenemos los resultados del método capa manual versus los resultados que nos arrojó Minitab. Ustedes recordarán que obtuvimos nosotros estos resultados vía manual, en donde ustedes recordarán que aquí les estoy presentando esa probabilidad de la casualidad. Vean que 11 veces de 12 tenemos ese porcentaje de la casualidad que es 91.67, es decir, este valor multiplicado por 100 nos daría 91.7%, similar a este. Aquí tenemos un dato redondeado. Por otro lado, vean que el valor de capa calculado manualmente es de 0.80, mientras que Minitab nos arrojó este valor de capa que es 0.79. Si nosotros lo redondeamos, pues nos da 0.80. De tal manera que si nosotros revisamos la página 140 del manual de MCA de la industria automotriz o de la IAG, vemos que para dictaminar estos valores de capa de 0.80 en este caso, pues diríamos que el estudio es aceptable de manera marginal, ya que nos requiere un valor de por lo menos 80%. Así que si a ti te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia. Asimismo, si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Adicionalmente, como siempre, aquí les proporciono a ustedes la bibliografía para que ustedes la revisen con detenimiento y cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan ustedes, me la hacen saber en la cajita de comentarios aquí abajo y yo con mucho gusto se las responderé. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.